me pidió grabar, me he olvidado. La diáfisis de un hueso largo es el cuerpo, que es esto que está acá. Vamos a aclarar de la diáfisis un concepto. La diáfisis es hueca, porque presenta un canal que se llama canal medular. Presenta un canal llamado canal medular. O sea que si yo agarro un hueso largo, lo corto y lo miro, es hueca. Es como los huesos del puchero, los obucos. Se dan cuenta, ven que es hueco y tiene el caracú adentro. Bueno, así es un hueso largo. Un hueso largo tiene que ser hueco porque tiene un canal en el medio que se llama canal medular, y ese canal medular aloja la médula ósea. Aloja la médula ósea. Así que es hueco porque tiene canal medular que aloja la médula ósea. Las epífisis, ahora voy a hablar una cosita de las epífisis que son los extremos. Las epífisis son dos, una superior o proximal y una inferior o distal. Una superior o proximal, porque está más cerca de la cabeza, y una inferior o distal. Sigo para cualquiera de las dos. Están cubiertas por cartílago hialino. Esto lo vemos con histología, pero son diferentes tipos de cartílago. Está cubierta por cartílago hialino. Presentan dos tipos de superficies. Las epífisis presentan dos tipos de superficies. O sea que yo en una epífisis cualquiera, siempre que estén estudiando un hueso, en una epífisis tienen que poder ver dos tipos de superficies. Y se van a llamar superficies articulares y superficies no articulares. Así que las epífisis presentan dos tipos de superficies. Articulares, no articulares. Las superficies articulares, subrayenlas ahí o sáquenle una flechita, son lisas y se unen a otro hueso. Se unen a otro hueso. Voy a ir a un hueso un poquito más largo. Por ejemplo, acá. No. Vamos acá. Este es el hombro, este es el húmero. Este hueso es el húmero, que es el hueso del brazo. ¿Sí? Este es el extremo del húmero, entonces esta es la epífisis superior del húmero. Tiene esta superficie que está señalada con 1, esta superficie que se va a estar uniendo con esta superficie. Entonces, como estas dos superficies se están articulando, esta superficie que está señalada con 1, que se llama cabeza del húmero, es una superficie articular. Esta superficie que está señalada con 2 es una superficie que no articula con ninguna otra estructura, entonces es una superficie no articular. Así que sí, vuelvo. Superficies articulares son lisas, eso es algo característico, son lisas y se unen a otro hueso. Y ahora vamos a subrayar superficies no articulares. Superficies no articulares son rugosas, y permiten insertar
músculos, ligamentos y tendones. Permiten insertar músculos, ligamentos y tendones. Esas son las estructuras que más tienen que saber, pero esto es general. Después cuando veamos hueso a hueso, van a ver que tienen que saber todas las superficies articulares y todas las superficies no articulares. No es tan difícil esto, no se preocupe. Bien. Bien. Un hueso, termino el hueso largo. Un hueso largo contiene arterias para nutrirlo. Contiene arterias para nutrirlo, que ingresan al hueso por diferentes orificios. Ingresan al hueso por diferentes orificios. O sea, los huesos son macizos, pero tienen pequeños orificios que es para que puedan entrar vasos sanguíneos para darle sangre al hueso. Entonces, el hueso largo va a tener 3 tipos de orificios, por diferentes orificios que son de 3 tipos. De primer orden, de segundo orden, de tercer orden. Entonces, por diferentes orificios. Y los vamos a separar un poquito porque tengo que decir en dónde están. De primer orden. Así se llama un orificio. De primer orden. Es el principal. Es el principal. Y se ubica en la diáfisis. Se ubica en la diáfisis. O sea que la principal arteria de un hueso largo es de la diáfisis. Eso es pregunta de examen, muchachos. ¿Está claro? Así que el orificio de primer orden es el principal y se ubica en la diáfisis. Por lo tanto, la principal arteria de un hueso largo, la principal arteria de un hueso largo es diafisaria. Es de la diáfisis. O diafisaria, que es como se dice. Y se ven, cuando veamos húmero, por ejemplo, que va a ser la clase que viene, o cuando veamos fémur, que son huesos grandes y largos, van a ver que esos agujeros se ven. Sigo. Agujero, orificio ahora de segundo orden. De segundo orden. Se ubican en las epífisis. Se ubican en las epífisis. No es principal, no, nada. Son pequeños agujeritos que están ubicados en los extremos. Y último, de tercer orden, están diseminados por toda la superficie del hueso. Segundo, se ubican en las epífisis. Y tercero, están diseminados por toda la superficie del hueso. Bien. Vamos a cambiar de hueso ahora, dejamos el hueso largo y vamos a poner hueso corto. Hueso corto.
Hueso corto es, por ejemplo, las vértebras. Vamos a agarrar una vértebra común. Esto es una vértebra cervical. Hueso corto. Bien, pongan. Los huesos cortos se ubican principalmente en el esqueleto axial. Se ubican principalmente en el esqueleto axial. Esqueleto axial es el esqueleto del centro. Se ubican principalmente en el esqueleto axial y cumplen tres criterios. Es igual que el hueso largo. Cumplen tres criterios. Uno, no predomina ninguna dimensión. No predomina ninguna dimensión. Eso da lo mismo que nos digan que el largo, el ancho y el espesor son similares. O sea, lo que mide de largo es lo mismo que lo que mide de ancho y lo que mide de espeso. Largo, ancho y espesor son similares. Segundo criterio, se adapta para distribuir peso y para generar sostén. Se adapta para distribuir peso y generar sostén. O sea que la función de los huesos cortos, es que el peso lo soporta el hueso corto y lo distribuye para diferentes lugares y nunca lo hace central. Porque si lo hace central, aplasta el hueso que está abajo. Eso es lo que sucede con las vértebras. Las vértebras le van pasando el peso de una vértebra a la otra, una vértebra a la otra, pero a su vez que lo pasa, se lo pasa, y la vértebra lo distribuye, lo expande para que no sea un peso lineal, porque si es un peso lineal, aplastamos la última vértebra. ¿Me explico? Entonces, sostiene peso y distribuye peso. Y el tercer criterio es, está formado por una capa de tejido óseo compacto está formado por una capa de tejido óseo compacto que cubre al tejido óseo esponjoso, o sea, adentro, esto es tejido óseo compacto, todo el revestimiento es tejido óseo compacto, o sea, es duro. Si yo corto una vértebra y la miro, es como una esponja de tejido óseo. Eso se llama tejido óseo esponjoso. Entonces, es una capa de tejido óseo compacto que cubre tejido óseo esponjoso espeso, tejido óseo esponjoso espeso, dispuesto en forma de trabéculas. Vuelvo entonces, el tercer criterio está formado por una capa de tejido óseo compacto que cubre al tejido óseo esponjoso
cubre al tejido óseo esponjoso, que es espeso, o sea, es mucho tejido óseo esponjoso, es espeso, y se dispone en forma de trabéculas. Trabéculas es como si fuera una telaraña, redes, ¿sí? Se dispone en forma de trabéculas. Los huesos cortos, ahora me voy como un concepto general, los huesos cortos se los puede clasificar en regulares, regulares o irregulares, dependiendo si presentan espículas o apófisis. Se los puede clasificar en regulares o irregulares, dependiendo si presentan espículas o apófisis. Por ejemplo, una vértebra es un hueso corto porque su cuerpo representa la parte de corto, pero como tiene apófisis, es un hueso corto irregular. El astrágalo, que es un hueso del pie, que lo vamos a tener que estudiar cuando lleguemos a pie, es un hueso corto, macizo, no tiene espículas, entonces es un hueso corto regular. Así que si tiene espículas o apófisis para un lado y para el otro, es irregular. Esto es una vértebra también torácica, cuerpo, las apófisis, entonces es un hueso corto irregular. Ahí que se ve de costado, cuerpo, las apófisis. Lo mismo en la vértebra lumbar. Bien. Bueno, y por último, hueso plano. Hueso plano, en realidad en locomotor no tenemos mucho. Podemos ver el coxal, a ver si lo tengo, porque no sé si lo descargué. No. Igual, bueno, cuando lleguemos lo vamos a dar. Irregular. Si tiene apófisis es irregular. No. Si tiene apófisis es irregular. Si no tiene apófisis es regular. O sea, se entiende, ¿no? O sea, o es cuadradito con espinas. Entonces, si es cuadradito con espinas, es algo irregular. Bien. La vértebra es hueso corto, irregular. Claro, claro, entiendo, entendí. Porque dije irregular, pero es... Ah, lo voy a escribir, está. Irregular. Hueso corto, que lo que pasa es que, claro, queda como irregular. Entonces, hueso corto irregular es un hueso corto, es un hueso cuadrado, es como si fuera un cuadrado, pero con espinas. ¿Entiendes? Eso es algo irregular, es algo que yo no lo puedo moldear. Es nada, ¿no? No, no se imaginen otra cosa que el idioma español. O sea, algo irregular es algo que está proyectado, que tiene espinas, que tiene proyecciones, es algo que no, no es cuadradito. Un hueso corto. Hueso corto regular es un hueso corto nada más, o sea, es un hueso cuadrado, lo más cuadrado que se pueda. No tiene espinas, un hueso corto regular no tiene espinas, no tiene apófisis. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Hueso plano. Ahora, no tengo acá ninguno porque no descargué ese.
si les muestro un hueso plano. Pero la escápula, por ejemplo, es un hueso plano. Miren, acá están los tres huesos. A ver si se ve ahí. Ahí tenemos hueso largo, que es el húmero, hueso plano, que es la escápula, el omóplato, y hueso corto, que está mostrando un calcáneo. ¿Sí? Bueno, hueso plano, entonces pongan hueso plano. Cumple tres criterios. Cumple tres criterios. A ver si tengo otra imagen. Uno, uno no, es, son huesos poco espesos, y suele predominar el ancho. O sea, son como los huesos de cabeza, son huesos anchos y como láminas. Así que son huesos poco espesos y suele predominar el ancho. Segundo criterio, se adaptan para formar cavidades, se adaptan para formar cavidades que protegen órganos nobles, que protegen órganos nobles. O sea que adentro del, o sea, el hueso va a formar una cavidad, por ejemplo, los huesos del cráneo forman una cavidad que es el cráneo y adentro está el cerebro. Entonces, los huesos planos lo que hacen es proteger al órgano que está dentro de la cavidad. O sea que se adaptan para formar cavidades que protegen órganos nobles. Es eso. ¿Tá? Así que el hueso plano, esa es la función. Se adapta para formar cavidades que protegen órganos nobles. O sea que, siguiendo con este mismo criterio, en definitiva, lo que les pueden llegar a poner es que la función de un hueso plano es protección. La función de un hueso plano es protección. O sea, el hueso plano, generalmente, ¿para qué se armó un hueso plano? Para proteger un órgano. Hay alguna excepción, pero el hueso plano generalmente está hecho para proteger un órgano que está tapado por ese hueso plano. ¿Me entiendes? Es un escudo. ¿Sí? Bien. Y el tercer criterio es, esto van a ver que es bastante parecido al hueso corto. Tercer criterio. Está formado por una capa de tejido óseo compacto. Está formado por una capa de tejido óseo compacto. Eso lo van a ver con los histólogos. Formado por una capa de tejido óseo compacto que cubre al tejido óseo esponjoso, que es delgado, o sea, hay poquito tejido óseo esponjoso, no es como la vértebra que tiene una esponja, esto es una laminilla.
es delgado y laminar. Laminar, o sea, como una lámina. Es delgado y laminar. Voy ahora a compararlo con el hueso corto. El hueso corto era igual, es una capa de tejido óseo compacto que cubre el tejido óseo esponjoso que es espeso y trabecular. Ese es el hueso corto. El hueso plano es una capa de tejido óseo compacto que cubre el hueso esponjoso que es delgado y laminar. ¿Se entiende? O sea, esa es la diferencia. El tejido óseo esponjoso del hueso corto es espeso y en forma de redes. El tejido óseo esponjoso del hueso plano es delgado y en forma de lámina. ¿Queda claro, muchachos? Bien, perfecto. Bueno, nada. A ver. Nada. Bien, sabiendo esto, podemos seguir avanzando un poquito más. Ahora vamos a poner articulaciones. Y esto sí hay que saberlo mucho, ¿eh? Articulaciones. Voy a ver si les puedo mostrar algunos ejemplos. No me va. Igual lo voy a hacer con las placas, pero estaría bueno. Pues, no. Lo voy a hacer acá. Articulación. Bueno, vamos a definirlo. Es un vínculo anatómico y o funcional, pongan y o funcional, la mayoría de las veces es y, pero a veces puede ser solamente funcional. Es un vínculo anatómico y o funcional. Voy a articulaciones. Articulaciones. Es un vínculo anatómico y o funcional entre dos estructuras que al menos una de ellas sea un hueso. Que al menos una de ellas sea un hueso. O sea, no siempre son dos huesos. Eso lo vamos a ver a lo largo del locomotor. Van a ver que nosotros vamos a hablar de articulaciones cuando un hueso se une con un cartílago, o cuando un hueso, bueno, por ejemplo, cuando un hueso se une con un diente, el diente no es un hueso, eso es una articulación. Entonces es un vínculo entre dos estructuras que por lo menos una de ellas sea un hueso, ahí ya hablamos de articulación. ¿Queda claro? Por ejemplo, en columna, para no irnos de acá, en columna, este es el disco no es un hueso, y este es el cuerpo de la vértebra, que el cuerpo de la vértebra sí es un hueso. Acá se está uniendo un hueso con un disco, que el disco es un cartílago, y esto es una articulación. ¿Entienden? Entonces no necesito dos huesos para formar una articulación. Es un hueso y otra estructura que se vinculen, de forma anatómica o de forma funcional, pero que se vinculen. ¿Queda claro? Se las clasifica en tres tipos. Se las clasifica en tres tipos a las articulaciones. Uno, suturas o sinartrosis. Lo voy a escribir. Suturas o sinartrosis. También se pueden llamar fibrosas. Articulaciones fibrosas. Sáquenle ahí la definición. Son articulaciones inmóviles. Son articulaciones inmóviles
son dos huesos que se sueldan. ¿Queda claro? Ahí no hay posibilidad de moverlo. Son dos huesos que se sueldan. Ejemplo, los huesos del cráneo. Existen cuatro tipos de suturas. Inmóviles. Y existe cuatro tipos de suturas. Voy a ver si les puedo mostrar alguna. A ver. Yo sé que en algún lado vi como ejemplos. Esto es de histología, pero igualmente hay que saberlo, porque en algún parcial se preguntó esta estupidez. Pero está, es de histología, lo van a ver bien con los histólogos, pero me acuerdo que en algún parcial se preguntó esto. Bueno, nombro los cuatro tipos de suturas, así que son las que están en los huesos de cara, del cráneo, vieron que son huesos que se están pegando uno con el otro. Entonces, imagínense, los huesos del cráneo no se pueden mover. ¿Ah? Bueno, ahora les muestro alguna imagen. Ponemos, uno, dentadas. Estos son los cuatro tipos de suturas. Dentadas. Dentadas es como si fuera un hueso así, con esta forma así como dientes, que se encastra con otro igual. Entonces queda como así, queda como ¿entienden? Como engranado. ¿Queda claro? Eso es una sutura dentada. Segundo tipo de sutura. Sutura escamosa. Sutura escamosa. Aguárdenme porque yo sé que en algún lugar vi una imagen, ya la voy a encontrar. Acá. Bien. Ahora les muestro las cuatro entonces. Sutura escamosa. Las suturas escamosas son, ahí sí es, un hueso, por ejemplo, un hueso plano así, que se une perfectamente con otro hueso plano, o sea, como si fuera una línea, ¿entienden? Son suturas lineales. Eso es una sutura escamosa. Son suturas lineales, o abisel se llama también, bisel. Eso es un concepto muy quirúrgico. ¿Vieron cuando, por ejemplo, vieron cuando se cose en medicina? Alguien se corta y se cose. Bueno, las suturas que nosotros hacemos cuando tenemos que coser son intentamos, no siempre sale, intentamos hacer suturas a bisel, o sea, si yo lesiono esta piel y esta piel las pego y que quede solamente una línea entre las dos partes que estaban rotas, y no una superpuesta con la otra o una engranada con la otra, ¿entienden? Que no quede a matambre, que quede una línea. Eso es una sutura escamosa, ¿se entiende? Las suturas escamosas es lo que intentamos hacer cuando reparamos piel, que quede una línea nada más de cicatriz. ¿Sí? Tercer tipo, tercer tipo de sutura son las suturas, estas tienen diferentes nombres, pero sutura armónica. Sutura armónica. Ahí es porque hay armónica, sí. Puede ser armónica, dispar, irregular, pero armónica es como le llamamos más. La sutura armónica es que tenemos un hueso que cuando se va a unir con otro, una de las superficies es lisa, pero la otra superficie es rugosa, entonces es como que se mete uno adentro del otro. Eso es una sutura armónica. ¿Sí? Es una superficie lisa con una superficie rugosa. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. ¿Tá? Eso es armónica. Hay una superficie lisa que se sutura con una superficie rugosa. Entonces tiene que intentar coaptar lo más que se pueda, entonces una se mete para dentro de la otra. ¿Sí?
Acá hay un ejemplo que les va a quedar claro. Y después la otra sutura es la sutura de tipo, esta se las voy a escribir. Esto no se usa jamás, pero está bueno, por las dudas. Las esquindilesis, que son suturas, hay una sola esquindilesis en el cuerpo, pero está, que lo vamos a ver cuando demos cara. Esquindilesis es una cresta, es una cresta, se une con una ranura. O sea, hay un hueso en forma de ranura y hay un hueso en forma de cresta y se unen así. ¿Entienden? Cresta es como una saliente, entonces la cresta se mete adentro de la ranura. Eso es una esquindilesis. Hay una sola que se van a tener que acordar, pero cuando den cara recién, porque esto es mucho de cara, que también importa, es el etmoides. ¿Está? Esas son las 4 suturas, entonces. Acá tienen una imagencita, que esto es altense. Sí, ahora les muestro acá. La dentada es la más común, es como que tiene salida, como un serrucho. Es como lo que se piensa con el nombre. A ver dónde lo puedo mostrar. A ver si la cámara me acompaña. Esto es una sutura dentada, ¿entienden? Son como dientes de sierra. Esto es lo más común de los huesos del cráneo, este tipo de sutura. Esto es una sutura abisel. Ven que por ahí está la sutura y es una sutura perfecta, una línea perfecta, perfecta. Esto es una sutura de la, que hay una superficie lisa. Ven que esta es una superficie rugosa y esta es una superficie lisa que va a encajar ahí, ¿entienden? Entonces es una sutura que se tiene que acomodar. La superficie esta, que es la superficie lisa, que está representando el maxilar superior, se tiene que unir con esta porción que es el hueso nasal, entonces ahí tiene que haber una superposición. Y esta es una sutura de tipo esquindilesis, o sea, es una cresta, que es esto que está acá, que se une con esta ranura que sale como para arriba, para acoplarse a la cresta. No le den mucho más importancia a esto, ¿está? O sea, tienen 1000 cosas para saber y no esto. Recuerdo igualmente en un parcial que se preguntó sobre la sinartrosis, responda, son articulaciones móviles, yo qué sé, todo falso, 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 y la que era verdadera era, predomina en los huesos del cráneo, algo así. Está bien, está perfecto. Es como el concepto que tenemos que saber, que las suturas predominan en los huesos del cráneo. ¿Sí? Y bueno, y recuérdense que tenemos las dentadas, que son las más comunes, las escamosas, que son las menos comunes, que hay una línea, este, las esquindilesis, que son esas que tenemos una ranura, y las armónicas que tiene diferentes nombres, van a ver que creo que Rubier, no, no, está bien, es armónica la llaman. Armónica es cuando hay una superficie rugosa y una superficie lisa, la que se tienen que armonizar. O sea, tiene que haber alguna osificación ahí para que se armonice. Nada más. De las suturas, nada más. No le den más bola. Bueno, segundo tipo de articulación. Articulaciones anfiartrosis o cartilaginosas. Bueno, estas son articulaciones semimóviles, son articulaciones semimóviles. Es la unión de un hueso con un cartílago. Es la unión de un hueso con un cartílago. Y tenemos dos tipos.
Acá no es que se clasifiquen, o sea, son dos articulaciones. Tenemos dos tipos de articulación. Uno de ellos es el disco intervertebral es una anfiartrosis. Y otro ejemplo, a ver si tenemos alguna otra imagen. Otro ejemplo, las anfiartrosis son articulaciones semimóviles. Los huesos se unen con cartílagos. Los huesos se unen con cartílagos. Y tenemos dos anfiartrosis que se tienen que acordar. O sea, que se tienen que acordar, no, son dos anfiartrosis. Una de ellas es el disco intervertebral. O sea, el disco es una anfiartrosis porque es un cartílago que se está uniendo a un hueso. Y la otra se llama sínfisis. Sínfisis. Sínfisis es un cartílago también, que solamente vamos a ver una sínfisis, que es la del pubis. Es un cartílago que está metido dentro del pubis y que como se está uniendo con un hueso es una articulación. Así que si hay un cartílago que se une a un hueso, eso es una articulación de tipo anfiartrosis. Puede ser el disco o puede ser la sínfisis. Nada más. Bueno, y la tercera articulación, que es la que tenemos que saber más, es la que más van a insistir y es la que se la tienen que aprender mucho, muchachos, porque la vamos a utilizar todo el resto de los días, son las articulaciones diartrosis o sinoviales. Diartrosis o sinoviales. Estas son articulaciones móviles, son articulaciones móviles, predominan en los miembros, predominan en los miembros, y presentan tres componentes. Esto es pregunta examen, ¿eh? Tres componentes. Para que nosotros digamos, esto es muy del departamento de anatomía, es algo que no lo suele utilizar nadie. Para que nosotros digamos que una articulación es diartrosis, tiene que tener tres componentes. Uno, cápsula articular. Cápsula articular. Y ponga. Es un tejido conjuntivo. Es un tejido conjuntivo que rodea las superficies articulares. Rodea las superficies articulares. Yo siempre lo explico, las cápsulas, vamos a tener que estudiar alguna cápsula, sobre todo la de rodilla, o sea, imagínense de aquí a que lleguemos, pero la cápsula es como el tejido blanco que está alrededor. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, vamos a suponer, cualquier ejemplo, el codo, ¿no? El hombro, el húmero, este sería el húmero, se une con la escápula, así, ¿está? Entonces el húmero se mete adentro de la escápula. Alrededor de todo esto tiene que haber como una media, yo lo digo así como una media, porque es como se lo tienen que imaginar, que esté cubierto como por una banda de tejido blanco alrededor,
como para que el húmero no se me zafe de la escápula. Eso es la cápsula. La cápsula entonces es como el tejido conjuntivo que rodea a la articulación para que la articulación quede siempre metida ahí y no se zafe. ¿Entienden, muchachos? Eso es la cápsula. Así que es un tejido conjuntivo, es un tejido fibroso, blanco, que rodea las superficies articulares, o sea, rodea la articulación. ¿Está claro? ¿Qué función cumple la cápsula? Sigan con la cápsula. La cápsula le da estabilidad a la articulación. Le da estabilidad a la articulación. Porque recuerden que son articulaciones móviles. Entonces, si yo muevo, puedo zafar la articulación, puedo desencajar la articulación, que eso en medicina se llama luxar. ¿Sí? No digan más, se le salió la rodilla, se le salió el hombro. Está bien, todo lo decimos, pero se luxa. Así que la cápsula lo que le da es estabilidad a la articulación para que no se luxe. Otro concepto más de la cápsula. En algunos sectores, la cápsula se condensa, en algunos sectores la cápsula se condensa, o sea, viene tejidito, tejidito así, en algunos sectores como que se ensancha, se engruesa, se fibrosa, en algunos sectores la cápsula se condensa y forma ligamentos. Forma ligamentos que se llaman ligamentos pasivos. Forma ligamentos que se llaman pasivos. ¿Qué significa que sean ligamentos pasivos? Que son ligamentos formados por la cápsula. Hay otros ligamentos que no los forma la cápsula, que se llaman ligamentos activos, que por ahora no importa. Si la cápsula forma ligamentos, esos ligamentos se llaman pasivos. Bien. Segundo componente. Membrana sinovial. Toda diartrosis, si yo estoy diciendo que esta articulación es diartrosis, es porque tiene que tener cápsula, membrana sinovial y un tercer componente que vamos a ver ahora. Así que membrana sinovial es el segundo componente. Es un epitelio, condensarse, engrosarse, se espesa, aumenta de tamaño. O sea, la cápsula viene finita así, de repente aumenta de tamaño y vuelve a ser finita, aumenta de tamaño, vuelve a ser finita. ¿Está? Ahora dije membrana sinovial. Es un epitelio que tienen las articulaciones sintetiza líquido sinovial, sintetiza líquido sinovial. Espérense un segundito. Bueno, sintetiza líquido sinovial para lubricar la articulación. Para lubricar la articulación. Entonces, vamos a suponer, tenemos una articulación bien simple, bien conocida. Se ve ahí.
fémur se va a unir con el hueso de la cadera. El fémur se une con el hueso de la cadera. Esta articulación, toda esta articulación va a estar cubierta alrededor por un tejido que lo cubre, que se llama cápsula. Todo esto es la cápsula. Ese es el primer componente, cápsula. A su vez, va a tener un epitelio acá adentro, un epitelio ahí adentro, que va a sintetizar líquido para mantener lubricada la articulación y permitir un movimiento sin dolor, que eso se llama membrana sinovial. O sea que tenemos una cápsula y un epitelio adentro que se llama membrana sinovial. Ahí vamos dos componentes. Esto es lo que en los viejitos empieza a desaparecer, la membrana sinovial se empieza a destruir, cada vez están menos lubricadas, entonces imagínense una bisagra sin aceite. Y el tercer componente, así que dijimos, 1, cápsula. 2, sinovial. Tercer componente es esto que está acá. O sea, el tercer componente es que siempre tiene que haber un espacio. No pueden estar soldadas las superficies que articulan. O sea, el fémur, la cabeza del fémur no se puede soldar al hueso de la cadera. Siempre tiene que haber un espacio para que se pueda mover. La membrana sinovial sería este epitelio rojo que está acá. Cubre toda la articulación. Está dentro. Está dentro. ¿Está? Voy a aclarar igualmente. Esto no lo van a señalar, ¿entienden? No les van a señalar la membrana ni nada de eso. Solamente como para entender. ¿Está? Y el tercer componente entonces sería cavidad articular, o sea, esto que está acá. ¿Está claro? Yo no sueldo los huesos, siempre los dejo con una pequeña separación para que se pueda mover, si no, no se puede mover. ¿Queda claro? Así que el tercer componente es la cavidad articular. Si una articulación tiene cápsula, tiene membrana y tiene cavidad, es diartrosis. ¿Quedó claro? Bien. Miren, acá les muestro una. Esto es una rodilla. Este tejido blanco que está afuera, ese tejido blanco es la cápsula. Y la línea negra, yo ahora no veo, pero la línea negra que debe estar por ahí y por ahí, como cubriendo el hueso, eso representa la membrana sinovial. ¿Queda claro? Cápsula es el tejido blanco de afuera, membrana sinovial es el epitelio negro que cubre toda la superficie. ¿Sí? Y ahora seguimos en diartrosis. Pongan así. Las diartrosis se subclasifican según la forma de la superficie. O sea que ahora tenemos que subclasificar las diartrosis. Ahí esto es tan denso, pero es muy necesario. Todo locomotor va a ser, muchachos, en función de esto. Sí, dije, 1, cápsula, 2, membrana, 3, cavidad. Nada, de la cavidad nada. ¿Entienden lo que es la cavidad, no? O sea, que estén separadas. De nada. Ahora entonces, las diartrosis se subclasifican de acuerdo a la forma. Las vamos a nombrar a todas, pero esto en realidad lo van a ir viendo a medida que avanzamos, porque nosotros cada vez que demos una articulación, tenemos que decir qué tipo de articulación es. Entonces, por ejemplo, voy a dar
Articulación de codo, bueno, es de artrosis de tipo tal. ¿Queda claro? Casi todas van a ser de artrosis porque son móviles. Pero entonces vamos a subclasificar las de artrosis según el tipo de la forma. Bueno, y acá tenemos que hacer un listadito. Enumeramos. Uno, los voy a ayudar. Uno, enartrosis o esferoidal. Vamos a aclarar la forma, vieron que acá lo dice, pero pongan, son articulaciones con forma de esfera. Con forma de esfera. Ejemplo, el fémur. Sigo con esta. Son las más móviles, son las más móviles. Se mueve, sigo otro concepto de esta misma. Se mueven en los tres planos del espacio. Se mueven en los tres planos del espacio. O sea, sagital, frontal, transversal. Se mueven los tres planos del espacio. Son articulaciones poliaxiales. Significa eso, que se muevan los tres planos, significa que son poliaxiales. O sea que van a tener muchos ejes de movimiento. Son poliaxiales. Eso significa que se muevan en los tres planos del espacio. Sagital, frontal, transversal. Nena. Y lo último de estas articulaciones es que esto los va a entreverar un poco, pero bueno, permite 6 grados de libertad. Permite 6 grados de libertad. O sea, va a permitir 6 movimientos. Los nombro a todos los grados. Esto van a ver que al principio suena horrible, ¿eh? Pero después cuando termine el locomotor van a decir, qué bobada que era esto. Porque lo van a ver todo el tiempo. 6 grados de libertad. Sí, exacto, es como si fuera un movimiento. Sí, sí, tomalo como sinónimo. Los voy a nombrar a los 6 movimientos. Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción, abducción. Voy a volver. Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción, abducción. Bien.
Voy a cambiar de acá. Acá. Aducción es la quinta. Abducción es la sexta. Vieron que los escribí acá. Aducción. Abducción. Aducción, voy a aclarar qué es la diferencia. Aducción es aproximar. Abducción es separar. No, de nada. Una cosa que no les aclaré, me voy a tener que parar. Siempre que ustedes estén trabajando en locomotor, que estén dando huesos o músculos o algo de locomotor, siempre lo tienen que hablar en posición anatómica, que es parados, con los miembros superiores contra el tronco, no sé si se pega algo, la cara no me- con los miembros superiores contra el tronco, las palmas para adelante. ¿Está claro? Entonces, en esa posición yo voy a hacer, por ejemplo, con el hombro, miren el hombro, voy a hacer el movimiento de flexión, es llevarlo para adelante, extensión es llevarlo para atrás, abducción con B, abducción es cuando yo lo separo, aducción sin B es cuando yo lo acerco, rotación es si lo roto interna para adentro, rotación externa para afuera. ¿Queda claro? Así que aducción, abducción es cuando separamos esa abducción, acercamos, es aducción. Imagínense con la cadera. Estos son movimientos que ustedes han hecho en gimnasia, en educación. Aduzco es acercar, abduzco es separar. ¿Queda claro? Flexión, por ejemplo, un codo. Flexión de codo es flexiono codo, extiendo codo. En mano, flexiono mano, extiendo mano. ¿Queda claro? Cada articulación después tenemos que estudiarla. Esto es como algo genérico, pero cada articulación después tenemos que decir qué movimientos hace, dónde los hace, qué músculo lo hace. ¿Está claro? Así que, tra. Bien. Segunda articulación. Esta era en artrosis. Segunda articulación. Estamos ubicados en donde estamos subclasificando las diartrosis. Dijimos que las diartrosis se subclasifican de acuerdo a la forma. Uno, en artrosis o esferoidal. Dos, artrodia o plana. Bueno, esto en realidad no tengo mucho para aclarar. Pongan igual, son articulaciones con superficies planas. Nada más. Son articulaciones con superficies planas. Estas que están acá, este hueso que está acá, sería este sector de acá, ¿sí? Este hueso que está acá es la clavícula. La clavícula articula con esta estructura que está acá del omóplato. Esto es una superficie plana, esto es una superficie plana, y se están pegando. ¿Entienden? Se están articulando, no pegando. Se están articulando. Entonces, esta superficie plana, están articuladas, eso es una artrodia. No importa el nombre ahora, es una artrodia. ¿Qué movimientos les parece que permite? Pongan. Cualquier artrodia, pongan. Permite movimientos de deslizamiento o cizallamiento.
deslice, o sea, que una superficie se deslice contra la otra. Solamente esto, deslice. Una superficie plana desliza sobre la otra superficie plana. ¿Vamos? Bueno, tercera. Vamos a usar una... Tercera, troclear o polea. Esto es un codo, esto es un codo, este es el húmero, que es el hueso de arriba, es el hueso del brazo, y abajo tenemos radio y cúbito, ¿sí? Entonces, troclear, vamos a poner, es una articulación en donde existe una o polea o bisagra, en donde existe una polea o bisagra. ¿Qué significa eso? Es como si fuera una puerta. Entonces, el codo, que es una troclear, el codo es una troclear, o va para un lado o va para el otro. ¿Entienden? No hace otra cosa que eso. ¿Está? Entonces pongan, realiza un tipo de movimiento, realiza un tipo de movimiento, está, nada más. Como una hamaca, ¿entienden? Como si fuera una hamaca. O me hamaco para un lado, me hamaco para el otro. ¿Entienden? Una polea, un cardán. Voy para un lado, voy para el otro. Subo el balde, bajo el balde. ¿Sí? Cuando permiten un solo movimiento se llaman monoaxiales. Las trocleares son monoaxiales. Después tenemos otra que se llama trocoides. Las trocoides también se llaman cilíndricas porque tienen una superficie en forma de cilindro. Es un cilindro que rota sobre una superficie en forma de aro. Es una superficie en forma de cilindro que rota en una superficie en forma de aro. Esto es, por ejemplo, esto es el axis. Esta superficie que tiene el axis acá se llama apófisis odontoides del axis. Y esta apófisis odontoides del axis, que está dirigida para arriba, se va a meter adentro de un aro que es el atlas y va a permitir que rote. ¿Entienden? Esto, que es el aro del atlas, la odontoide se va a encastrar acá adentro y va a permitir rotar. Eso es una trocoides. Permite movimientos de rotación. Hay un cilindro y hay un aro. El cilindro rota sobre el aro. Permite movimientos de rotación. Las planas no se dice monoaxiales ni nada porque no llegan ni siquiera a participar en un plano, en un eje. ¿Entendés? Como que no hacen movimientos. Los movimientos verdaderos son flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, aducción y abducción. Si no ejecutan esos movimientos, no se las dice monoaxiales, biaxiales, poliaxiales. Solamente deslizan, no llegan a hacer movimientos de verdad. Bien. Quinta.
Quinta articulación, condilia o elipsoidal. Voy a pensar, a ver. Esto que está acá, sigo con el codo tiene una partecita que es una condilia, porque esto es una troclear. El codo es una troclear, quédense con eso, pero tiene una partecita que es una condilia. Esto que está acá, que está señalado con 3, es el cóndilo del húmero, que articula con una cavidad que tiene el radio. Entonces, eso es una condilia. Para que sea condilia, tiene que haber una superficie. Va a quedar como medio obvio, pero es una superficie con formas de cóndilo. Lo que pasa es que se llaman cóndilos, no tengo otra forma de decirlo. No van a dudarlo ahí. Si la superficie se llama cóndilo, la articulación va a ser condilia. ¿Tá? Es una superficie con forma de cóndilo. Un cóndilo, esto no lo escribo, pero está, por ¿qué es un cóndilo? Un cóndilo es como si fuera una esfera, lo voy a hacer acá. Una esfera es una esfera, sí. Un cóndilo es como si fuera una esfera, pero termina en punta y vuelve a ser esfera. Entonces tiene como esta punta que se llama elipse, y eso hace que sea cóndilo y no esfera. Es como que es más puntiaguda que la esfera. Eso es un cóndilo. Si hay un cóndilo, la articulación es condilia. Y pongan, de las condilias son biaxiales, participan en dos planos, son biaxiales. Tienen 4 grados de libertad. Tienen 4 grados de libertad. O sea, de los 6 posibles que tenemos, tienen 4. Difieren. O sea, algunos flexionan, otras rotan. No podemos decir exactamente cuáles 4. Cada condilia que nosotros veamos en el cuerpo, tenemos que decir qué 4 movimientos ejecuta, pero no siempre son los mismos, entonces no los puedo decir. ¿Está claro? Tiene 4. Bueno, y la sexta, esta se la deben acordar del liceo, porque casi todo el mundo se acuerda de esta, se llama encaje recíproco o en silla de montar. Encaje recíproco o en silla de montar. Bueno, esta... Miren, por ejemplo, esto. No, porque los voy a entreverar. No se preocupen. Este es el dedo pulgar. El dedo pulgar tiene este hueso, que es el primer metacarpo. Esto no lo anoten. El primer metacarpo. Y este hueso que se llama trapecio. El trapecio y el primer metacarpo es un ejemplo de encaje recíproco. Importa. O sea, importa, pero no importa que se lo aprendan a memoria. Lo vamos a dar en malo. Encaje recíproco es una superficie cóncava, que sería esto, una superficie cóncava, coapta es, se adhiere, coapta con una superficie convexa en sentido opuesto. O sea, es la concavidad del lomo, la convexidad, perdón, del lomo del caballo con la concavidad de la silla coaptan. Por eso es en silla de montar. Una superficie cóncava coapta con una superficie convexa en sentido opuesto. Permite movimientos de encaje. Permite movimientos de encaje. O sea, si se suponen una superficie cóncava con una superficie convexa,
encaja para adelante, encaja para atrás, encaja para acá, encaja para acá, ¿entienden? Es como encaje, como castres. Permite movimientos de encaje o de engranaje. No, acá no hablamos de grados de libertad tampoco. Permite movimientos ni de ejes. Permite movimientos de encaje, de engranajes. Bueno, Ita, creo que no me queda ninguna otra. Creo que no me queda más nada. La encaje recíproco permite movimientos de encaje o de engranaje. Estoy respondiendo una pregunta. Entonces, cada vez que ustedes vean una articulación, que les vamos a dar a todas, pero cada vez que ustedes vean una articulación, tienen que decir qué tipo de articulación es. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, esta articulación que se llama articulación acromioclavicular. Tienen que decir que la articulación acromioclavicular es de artrosis de tipo artrodia. ¿Se entiende? Podemos decir solamente artrodia, porque al decir artrodia ya estamos diciendo, por supuesto, que es de artrosis. Pero lo correcto, sobre todo si vuelven a tener práctico, para cuando el disector o el grado 2 les pregunta qué tipo de articulación es, siempre es de artrosis de tipo tal. Eso es lo más prolijo que podemos decir. Che, me late el ojo. ¿Está? Bueno, y en realidad eso era lo que les quería dar hoy, para que tengan una generalidad del locomotor. Después ahora les voy a compartir el drive del locomotor, donde van a tener un texto que es columna vertebral, y les voy a pasar estos CDs. En realidad es un solo CD, pero que está fragmentado en partes. Trapecio y primer metacarpo. Trapecio y primer metacarpo. Che, bueno, ahí van a tener un texto en el drive, van a ver que hay un texto que dice columna vertebral, que dice columna vertebral. Ahí está todo lo que tendrían que saber de columna vertebral, pero bueno, más o menos, esto no lo estoy dictando porque usan después ese texto, si no vamos a perder mucho. Ay, si nombró tres, pero habrá sido de artrosis, anfiartrosis, sinartrosis, capaz. Dentro de las de artrosis, no te sabría decir cuáles son las más comunes. En artrosis hay que saberlas, artrodias hay muchas, pero no, tienen que saberlas todas. Tienen que saberlas todas. De repente la que menos van a ver son las trocoides, que son las cilíndricas, pero es muy frecuente que se les pregunte la odontoides del axis. Entonces, yo no me animaría a decirte, Martín, exactamente cuáles tenés que saber. Pero sí tienen que saberlas todas. Porque en realidad van a ver que a lo largo del locomotor las van a nombrar a todas. Claro. En artrosis, artrodia y troclear. Sí, capaz que son las más frecuentes, pero condilia, por ejemplo, no se pueden quedar sin la condilia, que es una del codo, las rodillas, condilia, los cóndilos del fémur. Yo las tendría todas en mente. Las trocoides, toda la columna son trocoides, así que no, sépanlas todas, no sean vagos. Si no tienen nada para aprender, chiquitines. No, mentira, los compadezco. Che, una consulta que les iba a hacer. ¿Arrancan histología también de forma virtual? Ah, ¿ya arrancaron histología? Ah, esto es el día uno. Qué cosa. Bueno, bien. Ellos son bien organizaditos. Vieron que con histología lo bueno que tienen es eso, que son bien organizaditos. Ay, Dios. Che, bueno, de columna entonces, van a ver ese texto.
Lo primero que tienen que saber de la columna es cuando hablamos de la columna en bloque, ¿tá? Que pertenece al esqueleto axial, que tiene curvaturas, eso se lo tienen que aprender. Las curvaturas es porque la columna, a ver, miren un segundo, si yo veo la columna de frente, si nosotros vemos la columna de frente tiene que ser recta, o lo más recta que se pueda. No puede venir columna así y curvarse y volver columna, ¿entienden? O sea, tiene que ser lo más recto que se pueda. Eso es una columna normal. Ahora, si yo veo la columna de costado, que eso significa en el plano sagital, cuando yo me paro en el plano sagital, o sea, me pongo de costado, ahí sí es normal que tengamos curvatura. Por eso lo que ustedes van a ver al principio del texto ese de columna es que la columna tiene curvas que son normales. Cuando nosotros decimos que algo es normal, esto está grabado por si quieren después repasarlo. Cuando nosotros decimos que algo es normal es porque algo es fisiológico. Entonces, las curvaturas normales de la columna no es para que dicten, porque si no pierdo mucho tiempo y lo tienen escrito en ese texto. Las curvaturas que son normales o que son fisiológicas son las del plano sagital, o sea, cuando miramos una columna de costado. Esas curvaturas tienen dos nombres, se pueden llamar cifosis o lordosis, y ahí las van a tener definidas. Cifosis es una curvatura que es cóncava hacia adelante, o sea, cóncava mirando para adelante, y lordosis es convexa hacia adelante. Tenemos lordosis a nivel cervical, cifosis a nivel torácico, lordosis a nivel lumbar y cifosis a nivel sacro. Bueno, lo que pasa es que lo que podés tener es dos conceptos. Una hiperlordosis, entonces en ese caso sí tenés un poquito más acentuada la lordosis lumbar o la lordosis cervical, o si no puedes asociar una lordosis con escoliosis. Ahí va, exacto. Podés asociar una lordosis con escoliosis y ahí sí pasa a ser patológico, pero de todos modos puede dar molestia, dolor, una mala postura y todo lo demás. Bien. Lo otro que van a ver en general, sí, está el texto de columna. Eso que estoy repasando algunas cositas por las dudas que no entiendan. Lordosis, sifosis, está perfecto, solamente que sifosis es con C, pero está perfecto. Después lo otro que van a ver en columna en general, nosotros lo dimos en neuro, que es que la columna tiene tres pilares. Este pilar que está acá, que es el pilar anterior, este pilar que está acá, que es el pilar medio, y este pilar que está acá, que es el pilar posterior. Eso, no, ya lo dimos en neuro, así que no tengo mucho para aclarar. Y después van a ver que está descrita el atlas, este es el axis, está descrito aparte, las partecitas que tienen que saber. Una vértebra cervical común y corriente, cualquiera, tienen que saber que la vértebra cervical tiene, bueno, cuerpo, agujero, apófisis, tienen todas, pero tienen que saber. Entonces, utilicen este CD para ir leyendo el texto que les mando de columna. Van a ver que la vértebra cervical, van a ver que dice que tiene un cuerpo, en el cuerpo tenemos que encontrar estas estructuras que se llaman, ven que está el texto acá, apófisis semilunar o apófisis unciforme. Entonces ustedes se paran en esta vértebra, dicen tenemos el cuerpo, en el cuerpo ubicamos la apófisis semilunar unciforme, luego tenemos las apófisis transversas, que las apófisis transversas tiene como dos ramas, eso va a estar escrito, no se preocupen, con un agujero, que es el agujero transverso, los pedículos, las láminas, la apófisis espinosa, ¿sí? Después van a pasar a la vértebra torácica, esta es la vértebra torácica, y van a ver lo mismo. Van a ubicar el cuerpo de la vértebra torácica, van a leer por ahí en el texto que el cuerpo de la vértebra torácica tiene en su sector de atrás estas estructuras que están acá, que las van a ver escritas como hemicarillas o carillas costales, carilla costal, carilla costal. Después van a pasar a apófisis transversa. Yo no creo que haya mucha cosa como para que les complique. Después una vértebra lumbar, no tiene nada para distinguir. Y ta.
La más compleja que les puedo llegar a decir es la vértebra cervical. La vértebra cervical, van a ver que es la que está un poquito más extensa, y está, de repente, porque tiene este agujero que es algo característico, tiene esta apófisis que es algo característico, pero además el resto no encuentro nada muy complejo que no puedan distinguir. ¿Sí? Así que bueno, les mando ese texto, les voy a mandar el drive entero, pero además les mando el texto ese aparte, por si no quieren entrar al drive, para que lo lean. ¿Está? Así que hoy, muchachos, tiene que quedar completa la columna. Si hay algo que no entienden del texto de columna, cuando retomemos la clase que va a ser el viernes, tienen hoy y mañana para aprenderse la columna. Sí, se los paso el grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Bueno, vayan repasando, porque no hay tiempo para aprenderse estas cosas después. En la clase del viernes ya arrancamos con regiones del cuerpo. Ya la región más compleja de todas, que es la axila, la vamos a dar el viernes. Después el resto todo les va a parecer más sencillo, pero hay que meterle, chiquilines. No aflojen. Bueno, cualquier cosa nos mensajeamos por WhatsApp. Mañana no nos juntamos, retomamos el viernes 8:30 con miembro superior, axila y plexo braquial. ¿Estamos? Les mando el drive ahora en un ratito y tal. Nos vemos. ¿Estamos? Hasta luego.